Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Recuerden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, en Twitter, @por escrito, en Instagram, @revista por escrito, en Spotify por escrito. Pueden buscarnos en la página web, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, la invitación que hacemos todas las semanas de seguirnos a las 9:05 todos los miércoles con un estreno a través de Código Libre. Te invito a una marcha, mi querida Ceci. Marchemos, mi querido Juan. Protestemos. Elevemos. Vamos a los pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿para qué quieres o por qué quieres protestar? Ay, mi querido Juan, ¿cuántas veces hemos elevado la pluma para disentir? Para decir algo que ya se albergó en nuestra conciencia y tiene que crecer y lo tenemos que decir porque sabemos que el status quo o es injusto o es mentiroso y porque una mentira que se repite miles de veces nunca, nunca, óiganmelo, nunca se va a convertir en verdad. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de la protesta y de la protesta como arte, de la protesta que se hace literatura. Me acabas de hacer pensar, Ceci, que logré. tendríamos que hacer un programa sobre la verdad Sin duda. y las diferentes formas de acepción, como también ocurre aquí con el derecho a disentir. A ver, es importante poder tomar postura. Ahora, dentro de las posturas, ¿cuáles son válidas? ¿Por qué son válidas? ¿Por qué una mentira que se dice 1000 veces no va a ser verdadera? ¿Y cuáles son las formas en que se puede protestar? Un poquito siguiendo el tema del guión, porque el pretexto literario del día de hoy es literatura y protesta, pero se puede protestar también de muchas maneras. Y comenzaba el guión, pues sugiriendo, bueno, vamos a hablar de violencia y de los tipos de violencia que hay, porque una forma de protestar es una forma violenta de protestar. Y aquí empecé yo con mis conflictos a la hora de leer el guión, porque ¿qué es violencia, Ceci? Claro. Sí hay una definición, de hecho aquí en el guión nos ofrecen una, pero en los estudios de comunicación me he dedicado mucho a decir que la gran problemática de la violencia es que no se puede definir, porque para ti puede llegar a ser violento un encuentro de box, Sí, un encuentro de la UFC. Para los que conozcan el box, pues se pega uno con guantes, pero pues, hay como ciertas reglas, ciertos límites. Sí hay sangre, pero no en exceso. Sin embargo, en una pelea de la UFC sí puede haberla y no hay ningún problema. ¿Qué es violento? ¿Es más claro. violento uno que otro? Una vez no pude ver un partido de fútbol americano porque decía que para mayores de 15 y resultaba que era muy violento. Y a lo mejor hay gente para la que un partido de fútbol americano es muy violento, pero pues para los que estamos acostumbrados al deporte no lo sería. Por ejemplo, Entonces por ahí comenzamos. los toros que para algunas personas pueden ser extremadamente violentos y para otros pueden ser arte. Estoy de acuerdo que es difícil. Sin embargo, sí tenemos que tener un punto de encuentro y la violencia, Juan Carlos, empieza en el momento en el que yo te pongo incómodo a ti a tal nivel que te estoy generando angustia. Y a mí me parece que esa es una bonita forma de hablar de algo espantérrimo, ¿no? Sí, porque pasaría, como diría San Agustín, si no me preguntas qué es el tiempo, yo sé lo que es. Si tú no me preguntas qué es violencia, pues yo te sabría más o menos decir qué es violencia, pero si me lo preguntas, ya está más difícil. Y Claro. aquí en el guión creo que es muy interesante cómo se clasifica. Hay violencia según el tipo de daño, y entonces tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la emocional, la sexual, la económica o patrimonial, pero también lo hay por la víctima. Entonces decimos que hay violencia contra la mujer, violencia contra los niños o las niñas, la racial, la de las personas mayores, la violencia de género, la de la orientación sexual. Y hay otro tipo de violencia que es el ámbito donde ocurre. Entonces tenemos la doméstica o intrafamiliar, la de las comunidades, la violencia en la calle, la de los espacios públicos.
Y a ver, todo esto tiene sentido cuando hablamos de protesta, porque hay niveles de protesta y formas de protestar. Por supuesto, y fíjate que además de todo, cuando nosotros estamos hablando de qué es lo que merece la pena para que tú eleves la pluma, eleves la voz, eleves el puño, eh, yo creo que los argumentos a favor y en contra deben de pasar por el filtro de la razón, Juan Carlos. Porque desgraciadamente muchas veces lo que sucede es que pasamos por el filtro de la manipulación y entonces empezamos a exacerbar la violencia porque protestar también se puede protestar en paz. Pensemos en Gandhi. Acabo de ver, poquitito antes de empezar el programa, una foto que me enseñó Juan Carlos de Mahatma Gandhi vestido de blanco haciendo en medio de una huelga de hambre y verdaderamente también así se puede protestar. No necesariamente tenemos que recurrir a la violencia. Creo que la violencia se ocupa ya en un grado de desesperación. No, y a ver, creo que también es importante, aquí en este programa estamos a favor de la paz y de una protesta no violenta, pero también tenemos que comprender que cuando no hay una respuesta, cuando no hay, o más bien cuando hay solo impotencia para poder defender un derecho, ¿qué es lo que aquí ocurre cada que hay puente y hay bloqueos por desapariciones de mujeres? Es que es perfectamente justificable. Oye, pero ¿por qué tienen que andar cerrando? Es que no hay respuesta. Y claro, la violencia termina siendo la última respuesta, no es la deseable. Pero ¿qué pasa con todas estas situaciones, con todas estas voces ahogadas que ni siquiera se atienden? Estoy de acuerdo. ¿No? Y esto, bueno, en la literatura, aunque no es el caso específicamente, Joseph Kay, que me encanta el personaje de Kafka, él no es violento, pero perfectamente podría agarrar a batazos a todo mundo, pues porque ni siquiera le explican por qué lo están procesando, ¿no? Vaya, poniéndome muy literario, pero hay cosas súper severas que no se atienden y no porque la violencia sea el final, pero también uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las fronteras de la protesta? Y es que creo que aquí es en donde, como bien dices, Juan Carlos, nosotros estamos a favor de las ideas, no a favor de los puños. Entendemos que es diferente, Sí. entendemos, pero el argumento ha de hacerse uso más bien del instrumento de la palabra para comunicar las ideas y para saberlas defender. Y eso, bueno, tú lo sabes muy bien, los griegos lo hicieron arte con la retórica. Entonces, yo por ejemplo, cuando he tenido la fortuna de dar la clase de narración literaria, hablamos de la retórica y en la retórica decimos, es que aquí es en donde se privilegia el uso del cerebro. Y entiendo también que haya personas que hayan recurrido a las armas o para defenderse o para salir de frente ante algo que ya los tenía verdaderamente desbordados, se entiende. Sin embargo, creo que el arte de la protesta es cuando tú tienes esa capacidad de motivar a alguien a hacer ver tu punto de vista desde el uso de la palabra. Excelente, excelente. A ver, ya iremos adentrándonos. Yo tengo el gran ejemplo. Ya hablaste de Gandhi y quiero hablar del personaje que inspiró a Mahatma Gandhi, pero lo voy a dejar para las conversaciones. Hablamos de violencia como algo que está vinculado con el tema del día de hoy, que es la protesta, y el otro es, bueno, y por qué soy violento? ¿Por qué tengo que llegar a ese extremo? Pues porque soy discriminado. Y también aquí el guión creo que nos regala una forma muy sencilla de entenderlo por tipos de discriminación. Hay discriminación socioeconómica, que esta se da mucho y que es muy particular, sobre todo cuando hay movimientos, diría Karl Mannheim, verticales y horizontales en lo socioeconómico. Está la discriminación de género, que aquí Uf, está muy clara en este país, la discriminación racial, la discriminación ideológica o política, que también qué los barbaridad. actuales gobiernos, no solo en este país, en muchas partes del mundo, se han dedicado a marcar diferencias que muchas veces son absurdas. Discriminación por orientación sexual, que también está muy en boga, y una discriminación por discapacidad,
que se está empezando a atender, pero que todavía no es ni remotamente suficiente. En los poquitos segunditos que tenemos todavía, mi querida Ceci, ¿algún último apunte? Creo que es muy importante y es sobre todo muy, muy relevante hablar de que la protesta tiene que pasar por el filtro de la razón, no por la manipulación, mi querido Juan. Excelente, pues vamos a cerrar así esta sección, vamos con la siguiente y pues vamos a ponernos beligerantes astutamente. Así es. Lo desconocido. Cuando estamos hablando de protestar, a veces hablamos de voces anónimas, a veces hablamos de voces que no son tan conocidas y que valdría la pena conocer. El día de hoy yo quisiera detenerme a hablar de Guillermo Gómez Peña. ¿Quién es Guillermo Gómez Peña? Es un mexicano nacido en la Ciudad de México el 23 de septiembre de 1955. ¿Quién es? Es un artista de performance, es un escritor y este hombre dirige un colectivo transnacional de arte que se llama, tiene un nombre simpaticísimo, La Pocha Nostra. ¿Qué es la Pocha Nostra? Bueno, la Pocha Nostra es un movimiento que cuenta con más de 30 colaboradores distribuidos en diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Australia. Y lo interesante es que sus proyectos abarcan desde performances individuales hasta instalaciones interactivas con comunidades de artistas y de intelectuales que producen estos foto performance, estos videos, este ciberarte, radio, publicaciones. La Pocha Nostra se define a sí misma como una organización transdisciplinaria de arte y sus obras y sus proyectos no son cualquier cosa. Y damos cuenta de que han sido presentados nada más y nada menos que en el Tate Modern de Londres, en el Museo Guggenheim de Nueva York, en la Galería Corcoran de Washington, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, en el MACBA de Barcelona y en el LACMA de Los Ángeles. Bueno, Guillermo Gómez Peña ha explorado asuntos interculturales a través de esta poesía multilingüe, del periodismo, de videos, de radio, de arte de instalación, y su trabajo y 8 libros han sido de gran apoyo para los debates sobre la diversidad cultural, la identidad y sobre todo la relación entre Estados Unidos y México, que siempre ha sido desigual. Hay 10 acciones psicomágicas contra la violencia de Guillermo Gómez Peña, según el Hemispheric Institute. Y cito, en los últimos años, Gómez Peña y su tropa, la Pocha Nostra, han examinado el cuerpo humano como un lugar de espiritualidad radical, como el espacio de memoria, pero también de penitencia y de activismo, de furia estilizada y de reinvención corporal. En este performance, el artista explora tanto el legado como el miedo del otro, la criminalización del cuerpo moreno, heredada del gobierno de Bush, y la cultura emergente de esperanza, de imaginación y de fe que se ha desarrollado en respuesta al orden mundial previo. Este performance aborda en ese momento histórico de reinvención al examinar el pasado inmediato e intentar manifestar un futuro posible sin recurrir a arreglos superficiales ni a esperanzas falsas. El trabajo artístico de Guillermo Gómez Peña, que como ya dije, abarca poesía, artes teatrales, que también se inmiscuye en el periodismo, en la generación de ideas y en la literatura, involucra la diversidad cultural internacional y aporta una forma de protesta que empodera contra todo tipo de violencia y discriminación. Y parece un contrasentido y no lo es. Su lucha y la voz de millones de personas son una revolución del pensamiento que está reflejada en el arte que está alimentado a partir de la diversidad del mundo. El autor se sitúa igual que cualquiera, rompiendo estigmas sistemáticos y brutales que siempre han existido y protesta a favor de todas y de todos.
Esta obra se ha presentado en casi todo Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa, en Rusia, en Australia. Es ganador del MacArthur Fellowship, que es una beca, del American Book Award, que es un premio literario, y un afiliado distinguido del Instituto Hemisférico de Performance y Política, y hoy en día contribuye con el National Public Radio y escribe para periódicos y revistas en Estados Unidos, en México, en Europa, y es editor contribuyente de The Drama Review. ¿Por qué estamos hablando de Guillermo Gómez Peña en este programa que se dedica a la protesta y a la literatura? Precisamente por eso, porque él eleva la voz en contra de la violencia, de este daño que causamos a partir de la fuerza física, de la fuerza psicológica, de la fuerza emocional, de la fuerza sexual, de la fuerza económica y patrimonial. Él está en contra de la discriminación, que se refiere a este trato excluyente y violento que las personas ejercemos contra otras personas por diferencias tan absurdas como el color de la piel, como la diferencia que tenemos de niveles intelectuales, culturales y lamentablemente por nuestra herencia histórica. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, me voy a poner un poquito filosófico, pero pues es que el tema presta, el tema presta. Quisiera hablar de Byung-Chul Han, que yo sé que lo han manoteado mucho, pero creo que tiene ideas muy rescatables y Yo muy también buenas. creo. A ver, quiero hacer referencia a dos libros que tiene. Uno se llama La expulsión de lo distinto, que es cuando yo me siento vulnerado, discriminado y entonces rechazo al otro. Es un libro que nos ayuda a entender este fenómeno. Y el otro se llama En el enjambre. Y en el enjambre hay algo que a mí me gusta mucho explicarle a mis alumnos de primer semestre. La diferencia entre público, eh, auditorio, multitud, masa y lo que él llama enjambre. Y él dice que la nueva forma de protesta es el enjambre. Ujú. Cuando la gente le da like, pone banderitas de colores o banderitas de algún país que se vio afectado por alguna situación sociopolítica y que creemos que esa es la forma de protestar. Pero en realidad no estamos haciendo nada, no estamos generando nada. No se va a generar un cambio por poner banderitas en redes sociales. Y esto es lamentable. Y ese es el nuevo fenómeno, porque ya la gente no sale a la calle a protestar. Creo que en México el gran ejemplo ahorita lo están dando las mujeres, con toda la controversia que se pueda dar el día 8 o 9 de marzo de cada año, desde los últimos 3 4 años que ya llevamos. Ahí hay una manifestación de la protesta Por que supuesto. no se da en lo digital. Y creo que estas reflexiones son súper oportunas y muy contemporáneas. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que a Byung-Chul Han lo han manoseado ya muchísimo, a veces Con cierta con razón, sí. cierta razón. Pero esto que tú dices y que él maneja como el enjambre y que ya a principios de siglo nosotros lo manejábamos aquí como la bola, que era esta protesta frente a la opresión del poder, de un poder verdaderamente desbordado y que incitó que muchos grupos vulnerados salieran a luchar y que Mariano Azuela lo refleja con muchísima oportunidad. Es como el contraste precisamente de estos que ponen like y a veces no saben por qué están poniendo like, y a estos que escupieron balas y que no supieron por qué mataron a un semejante. Bueno, Wittgenstein. Debo de decir, por favor, que hoy regresé el libro de Juan Carlos, ¿eh? Hoy lo regresé. Pero Wittgenstein decía en el Tractatus, y eso ay, a mí siempre me ha impresionado, cómo un semejante puede matar al otro, que como no comparten lenguaje, no entiende uno por qué está muriendo y el otro por qué lo está matando, y lo está matando, Juan Carlos, lo está matando. Y lo mismo sucedía en Fuente Ovejuna con Lope de Vega. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor.
¿no? Entonces, es esta protesta que estamos haciendo, es este decir, ya estuvo bueno, hasta aquí llegó, y el padre Concha, que Diosito lo debe tener bien cerquita, decía, es que también en la protesta está el entender tu punto de vista y el mío, esta capacidad que tú decías de disentir y de decir, yo te escucho, me escuchas, pero hasta aquí el santo evangelio, compadre. O sea, tampoco se trata de agachar las orejas, pues, Sí, ¿no? claro, porque si no, entonces no tiene sentido la protesta, ¿no? Así es. A ver, tengo que remitirme, sí, a Gandhi. Gandhi, quiero que imaginen el escenario. Él es abogado, él está no en la India, primero está en Sudáfrica. Y en Sudáfrica, los ingleses que están colonizando quieren hacer un censo de población de la gente en Sudáfrica. Gandhi le dice a las autoridades de Inglaterra, yo consigo que la gente haga su ID, lo que sería hoy la credencial de elector. Yo lo consigo, pero ustedes a cambio tienen que darnos estos beneficios. Hacen una especie de acuerdo pacífico y llegan a ese acuerdo. Hacen los IDs, los nombres, como pudo haber sido en aquel entonces. No iban a ser credenciales plásticas, claramente. Pero cuando no se cumplieron las demandas que Gandhi había hecho en favor de los sudafricanos que se habían registrado, fue muy sencillo. Hicieron una convocatoria, hicieron una gran hoguera, y como no se cumplieron, todos los IDs fueron a pagar a la fogata. Sin violencia, pero con una manifestación. La protesta tiene que ser manifiesta. Creo que esa es la gran idea que hay de fondo, o al menos de mi parte en este programa. ¿Quién inspiró a Mahatma Gandhi? Tenemos que leer, y aquí es la primera gran recomendación, a Henry o Henri Thoreau, Claro. norteamericano, Desobediencia Civil. La desobediencia civil la leyó Gandhi y fue lo que le dio la idea no solo para esta acción en Sudáfrica, sino para lograr la independencia pacífica, entre comillas, de la India, que aunque pueda entrecomillar, porque hubo acciones de violencia, en Claro. realidad fue pacífica y eso es impresionante. Hay que entender el fenómeno que implica Gandhi y leer Desobediencia Civil de Henri Thoreau, quien por cierto también protestó en contra de la invasión norteamericana contra México en 1845. Sí, carambas. Y yo creo, a ver, ¿qué es lo que te lleva, Juan Carlos, a decir, yo voy a elevar y voy a empezar un movimiento? Y tú me inspiraste esto que voy a decir, y es Martín Lutero. Martín Lutero, y después hablaremos de Martín Luther King, pero Martín Lutero, a ver, si yo te digo, ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Te quieres ir al cielo? Ven y cómprame unas indulgencias. Así se llega al cielo, Juan Carlos. Pues eso no esperaría a alguien que de verdad cree en esto, ¿no? Entonces, uno que tiene fe y que de verdad crees en el amor, en el amor de Dios, en la fe, etcétera, dices, óyeme, como que esto del negocito, pues no está tan bonito. Y sí tuvo razón en protestar Martín Lutero. Sí tuvo razón en decir, óiganme, no, aquí nos estamos desviando del camino y vamos muy desviaditos del camino. Y me parece que este gran cisma que tuvo el cristianismo, sí debemos de entender que tuvo un gran argumento. Definitivamente, ahí la recomendación, aunque yo tengo aquí otro libro que es sobre reforma y contrarreforma, fue un poco para recordar la historia de Martín Lutero, quien tenía razón, él estaba en contra y él lo que estaba haciendo era protestar con las autoridades eclesiásticas inicialmente, aunque luego el movimiento se hizo grande, pues contra estos abusos de poder claros que había en ciertos jerarcas de la iglesia cristiana. Entonces, la libertad cristiana de Martín Lutero es como este gran texto que nos enseña a pensar libremente y a protestar contra lo que pues, es muy evidente, ¿no? Y Tomás Moro también protesta del otro lado y que le corten la cabeza, ¿no? Me voy a poner a cantar, ¿eh? Ay, Ave María Purísima, ahora sí. Ojalá se te acabe la mirada constante. A ver. ¿Te suena o no te No. suena? Silvio Ay, Silvio Rodríguez, Rodríguez, claro. la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que me lleve de pronto. Una luz cegadora. Esta canción es Tienes trova. razón.
Y la Es trova es bueno, canción de protesta. Y Silvio Rodríguez le protesta en esta canción a Fidel Castro. desde la isla. Desde la Qué isla. valiente. Es valientísimo y la música, y la trova en particular, que está prácticamente extinta o que se volvió popera, eh, era un gran fenómeno de protesta. Por eso quería traer a colación y específicamente esta canción de Silvio Rodríguez, que es muy buena, pero que mucha gente no entiende cuál es el origen y cuál era la búsqueda. Fíjate que me hiciste recordar una novela que no está en el guión, se llama Tres Tristes Tigres, es de Cabrera Infante. Él sale corriendo de la isla y se va a refugiar a Londres y tiene ay, no sé, tanta nostalgia por la isla. Los cubanos en el exilio se van, pero no se van. Es algo muy, muy impresionante. Y entonces, Tres Tristes Tigres es la protesta de eso en lo que se convirtió Cuba y es una denuncia de lo que se hizo con Cuba justamente gracias a la Revolución Cubana. Entonces, te deja ver lo que fue Cuba 5 minutos antes de que empezara la Revolución Cubana. Impresionante. Quiero traer a colación a dos que a mí me parecen héroes. Hay mucha gente que los villaniza y a ver, es debatible. Justo con la problemática de la protesta contemporánea. Quiero traer a colación a Julian Assange y a Edward Snowden Ay, sí. como dos valientes que se atrevieron a protestar contra abusos evidentes por parte del gobierno norteamericano en la guerra de Irak y contra muchos gobiernos, entre ellos el americano, en el tema de espionaje. Por supuesto. Es así de simple. A mí me gusta cuestionar a los alumnos, Ceci, en una de mis materias, diciendo, oye, si tú tuvieras en tu correo electrónico las indicaciones que le hayan dado a quien se las hayan dado, viniendo desde donde vinieran, no importa, de lo que pasó con los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿tú qué harías? ¿Lo revelarías? Claro que lo revelaría. Esto es durísimo porque sabemos que al revelarlo, bueno, a ver, Snowden lleva desde 2013, 2014 en algún lugar de Rusia sin poder Sí, salir del país y Julian Assange estuvo 7 años confinado en una casa antes de ser entregado por las autoridades. sí. Hay que ser valiente para protestar. Y lo increíble es que sabemos que se da todo este espionaje y que pues estas dos personas que pusieron en riesgo su vida y evidenciaron cosas fundamentales, pues no ha servido de mucho y eso es tristísimo. Es súper triste. Y mira, eso me lleva también a pensar en Black Lives Matters y en toda esta injusticia que se ha dado y que a mí me ilusiona mucho, Juan Carlos, darme cuenta cómo a los jóvenes estos temas sí los apasionan y estos temas sí los llevan a salir a la calle y hemos visto protestas muy importantes contra esta discriminación y esto me remite a Martin Luther King y me remite a este pastor activista que fue tan importante como para liderar el movimiento de derechos civiles para los afroamericanos. Y fíjate que si tú escuchas el discurso de I Have a Dream, este que se hace en el mall en Washington, D.C., que tuvo verdaderamente, estaba desde el monumento a Lincoln hasta el hemiciclo a Washington lleno, pero no solamente había personas de raza negra, había de todos los colores, de todas las edades y todos estaban emocionados de escuchar la solvencia de las palabras del doctor King, porque hay que decirlo, el doctor King fue el primer doctorado de raza negra, entonces no hay que quitarle nunca el título al doctor King. Eso que él hizo 15 días antes de morir. 15 días antes de morir. Los grandes discursos son memorables y uno se tiene que poner de pie y aplaudir. Desgraciadamente ya también se ha disuelto mucho esto, ¿no? A ver, rápidamente, porque quiero mencionar sí a Greta Thunberg, porque es un Mm. fenómeno muy interesante. También creo que hablar de estos temas valdría la pena en un programa aparte. Quiero hacer alusión a un libro que me parece maravilloso, que comienza así.
Nada importa. Hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. El personaje de Pierre Anton, un niño danés de la novela Nada de Jan Teller, es formidable y es una protesta que va a llevar al resto de sus compañeros a intentar descubrir el significado de la vida, el significado de las cosas. Es una novela durísima, pero comienza con una protesta de un niño que dice, es que no vale la pena hacer nada porque nada tiene sentido. Qué Es fuerte. muy impresionante. La lucha de las mujeres, mi querido Juan, también. Hay que hablar de ello, hay que elevar la voz, hay que elevar la voz con razón, con argumentos. Y con esto quisiera cerrar este programa. El poder de los que no tenemos poder se llama inteligencia, dice Antonio Gramsci. Así que, pues desgraciadamente no podemos protestar todo el tiempo. Me quedé pensando en el artista del hambre de Kafka porque se los acabo de dejar a mis alumnos. Es también otra forma de protesta muy interesante. Pero vamos a despedir el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Me despido, mi nombre es Cecilia Durán Mena. Síganos escuchando. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a la gente en producción. Tenemos a Frida, tenemos a Nat, tenemos a Ahí Isis. sí, ajá. Por ahí Lalo se andaba resistiendo, no quería protestar con nosotros, aunque lo invitamos, que su vida literaria sea enérgica. Sí. Ultimátum. Entre mis huesos delirantes arde, arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro, arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento, arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Fragmento de Acabar con todo, de Octavio Paz.